a todos, qué gusto estar aquí para un nuevo análisis a fondo. Antes de arrancar con los detalles de hoy, quiero enviar un saludo muy especial a quienes nos escuchan en este momento. Que reciban una gran bendición divina para su día y para toda esta semana que tienen por delante. Me sumo a ese saludo. Es un verdadero privilegio compartir este espacio con toda nuestra audiencia. Y bueno, para empezar hoy, quiero que imaginemos por un momento la siguiente escena. Un líder revolucionario, o sea, alguien en quien miles de personas han puesto sus esperanzas de liberación, está a punto de entrar a la capital. Ajá, una entrada triunfal clásica, digamos. Exacto. La multitud desesperada espera que llegue, no sé, en un tanque blindado o liderando un batallón masivo, listo para derrocar al imperio con fuego y artillería. Claro, porque es lo que dicta la lógica de la guerra. Sí. Pero de repente las puertas de la ciudad se abren y este líder aparece entrando pacíficamente, montado en una bicicleta prestada. Es un contraste brutal. Es una imagen casi absurda frente a las expectativas de la gente, ¿la verdad? Totalmente discordante. Y sin embargo, ese es exactamente el tipo de escenario radical que tenemos hoy. Así que vamos a desempacar esto. Porque hoy tenemos sobre la mesa el capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Un texto fascinante. Hoy vamos a diseccionar una de las secuencias más intensas y ricas de toda la literatura antigua. En apenas unos días, todo cambia. Así es. Tenemos un desfile con tintes de realeza, un árbol que se marchita de la nada, mesas volcadas en el lugar más sagrado y, pues, un tenso enfrentamiento político. Y para esto nos apoyaremos en las notas de la Biblia de Estudio Holman y la Biblia de Estudio Nueva Almeida actualizada. Excelente elección de fuentes. Porque Marcos, el autor, no estaba escribiendo un simple diario de viaje. No es una crónica de lo que hizo Jesús de lunes a jueves. Claro, hay una intención detrás de cada detalle. Exacto. Los eruditos señalan que Marcos organizó esto como un rompecabezas brillante que revela el estado real del sistema religioso de la época. Cada paso es una declaración teológica. Y el primer paso es la llegada a Jerusalén, lo que la historia llama la entrada triunfal. Pero leyendo las notas de las fuentes, o sea, me doy cuenta de que esto subvierte por completo lo que en el primer siglo se consideraría un triunfo militar. Por completo. Para entender el impacto, las notas de Holman nos dicen que miremos la geografía. Jesús viene descendiendo desde el Monte de los Olivos. Que ya de por sí es un lugar clave. Sí, pasa por Betfagé, que significa casa de higos verdes, y por Betania. Esta es la ruta tradicional de los peregrinos, pero también es una ruta cargada de expectativa profética en el judaísmo. Y en medio de esa expectativa está el transporte. Jesús pide un burrito que nadie ha montado. Y al principio pensé, bueno, es un detalle menor. No. Parece anecdótico, ¿sí? Pero las fuentes explican que un animal nunca montado tenía un simbolismo exclusivo para un uso sagrado o real, y apuntan a la profecía de Zacarías 9:9, un Mesías que trae paz, no guerra. Y si conectamos esto con el panorama general, la situación es un barril de pólvora. Estamos en la víspera de la Pascua. Jerusalén está a reventar de peregrinos. Y la Pascua no era solo religiosa, o sea, era el día de la independencia de Israel, celebrando la salida de Egipto. Exactamente, y están celebrando esa liberación histórica justo cuando se encuentran aplastados por el Imperio Romano. La tensión debía ser asfixiante. Me imagino a las tropas romanas desde la fortaleza, con las manos en las espadas, vigilando cualquier chispa de rebelión. Así es. Por eso, cuando ven a Jesús acercarse, la recepción es abrumadora. La gente esparce mantos y ramas en el camino. Y las fuentes nos recuerdan que esta era una tradición judía milenaria para recibir a un rey, documentada en Segunda de Reyes. Y los gritos lo confirman. Gritan Hosana, que yo siempre pensé que era algo feliz, como aleluya, pero las notas explican que viene del hebreo y significa salva por favor, o sálvanos, citando el Salmo 118. Y en ese contexto de ocupación romana, un grito colectivo de sálvanos suena a grito de guerra, ¿no? Claro, suena a arma la rebelión. Por eso, mi analogía del principio. Querían al líder en el tanque blindado, expulsando a los romanos a la fuerza. Pero Jesús elige el animal de paz. Está aceptando ser rey, pero redefiniendo el reino.
Les está diciendo que no va a pelear la guerra política que ellos quieren. Me parece brillante. Si rechaza ser un líder militar contra Roma, su objetivo no va a ser la fortaleza romana, va a ser el corazón de su propio pueblo. Y esa desconexión nos lleva al día siguiente y a una técnica literaria que Marcos usa, que los expertos llaman intercalación. O el famoso sándwich de Marcos. Es una técnica donde el autor corta una historia por la mitad, inserta otra diferente en el medio y luego termina la primera. Obligando al lector a comparar ambas. Exacto. Te dice, mira, el evento exterior explica el significado oculto del evento interior. Y el pan de este sándwich es la extraña historia de una higuera. Y la carne en el centro es el templo. Empecemos con el pan, porque aquí tengo dudas. Las notas dicen que Jesús tiene hambre, ve la higuera con hojas, pero sin higos. Ajá, se acerca y no hay nada. Y Marcos aclara que no era tiempo de higos. Sin embargo, Jesús maldice el árbol. Y siendo honesta, ¿no está siendo un poco irracional? O sea, ¿es una rabieta contra un pobre árbol que seguía su ciclo normal? Es una reacción que confunde a muchos, sí, pero el contexto botánico y cultural de las fuentes lo aclara. Esto no fue por tener el estómago vacío. Es una parábola visual en acción. Una actuación profética. Exactamente. Las Biblias de estudio remiten a profetas como Jeremías y Oseas. En el Antiguo Testamento, la higuera simboliza a menudo a la nación de Israel. Pero ¿qué pasa con exigirle fruto fuera de temporada? Ahí está la clave. En Medio Oriente, cuando aparecen las hojas verdes en esas higueras, suelen aparecer unos brotes tempranos, comestibles, los taksh. Ah, o sea que las hojas eran como una promesa. Totalmente. Si tenía hojas frondosas, prometía visualmente que ya tenía algo de fruto. Al no tener nada, el árbol es un hipócrita. Tiene el espectáculo del follaje, pero está vacío. Claro, las hojas representan la apariencia de religiosidad, pero sin fruto real. Y eso nos empuja al centro del sándwich, al templo. Jesús entra y desata el caos, vuelca las mesas de los cambistas. Y la mecánica económica aquí es increíble. Era un sistema inmenso, y muy lucrativo. Todo judío debía pagar un impuesto anual al templo. Pero no aceptaban monedas romanas por la imagen del emperador. Sería idolatría introducirlas al recinto sagrado, ¿verdad? Así es. Entonces, cambiaban su dinero por monedas tirias, y los cambistas cobraban tarifas exorbitantes a peregrinos que no tenían otra opción. Y además estaban los vendedores de palomas que eran para los sacrificios de los más pobres. Un comercio avalado por las autoridades. Pero el detalle geográfico es lo más trágico. Todo este ruido y comercio no era afuera, era en el patio de los gentiles. El único lugar en la tierra donde los no judíos podían acercarse a orar a Dios. Es terrible. Es como ir a un hospital para una cirugía a corazón abierto, o sea, de vida o muerte, y descubrir que en el quirófano instalaron un ruidoso mercado de valores, que no te deja pasar. Están bloqueando la sanidad de los que más la necesitan. Una analogía muy precisa de lo que muestran los eruditos. Por eso Jesús cita a Isaías 56, «Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones». Ese era el diseño original. Y luego remata con Jeremías, llamándolos cueva de ladrones. O sea, la higuera y el templo son teológicamente el mismo evento, ¿no? Completamente. Un juicio sobre un sistema con muchas hojas y ceremonias, pero que perdió su propósito de conectar a las naciones con Dios. Y la historia sigue al día siguiente, la otra rebanada del sándwich. Las consecuencias. Pasan por ahí y Pedro nota que la higuera se secó en solo 24 horas. Y el texto dice que se secó desde las raíces. Ese detalle es vital. No es una poda para que vuelva a crecer, es una erradicación absoluta. Las notas indican que es un presagio del juicio destructivo inminente sobre el sistema de Jerusalén. Que históricamente los romanos destruirían décadas después. Pero frente a este árbol muerto, Jesús no da un discurso geopolítico. Les dice, tengan fe en Dios. Y habla de decirle a este monte que se eche al mar. Ajá, la famosa frase de mover montañas. Que las notas dicen que era una metáfora rabínica para lo imposible, citando Isaías 40. Pero hay algo visual también ahí. Sí, al estar frente a Jerusalén, este monte apuntaba visualmente al monte del templo. Les dice que, con fe, incluso instituciones corruptas pueden ser quitadas por el poder de Dios. Pero espera, porque aquí viene la gran pregunta. Él dice que pidamos cualquier cosa y la recibiremos. ¿Es esto un cheque en blanco cósmico?
¿O una máquina expendedora divina para pedir dinero o que gane mi equipo? Lo fascinante aquí es cómo las notas desmienten eso. Es de las peores interpretaciones modernas. La fe no es magia para caprichos egoístas. Es confianza absoluta en el poder de Dios para quitar obstáculos y dar fruto. Y la prueba de eso es la condición que pone para la oración, ¿no? El perdón. Dice que hay que perdonar para que el Padre perdone. Exacto. Pensemos en el contraste. El sistema del templo vendía el perdón por monedas tirias y palomas. Jesús descentraliza eso. El verdadero acceso a Dios requiere un corazón dispuesto a perdonar. Ese es el fruto que le faltaba a las hojas del templo. ¡Wow! Acciones tan radicales iban a tener respuesta. Y así llegamos al callejón sin salida. Los líderes exigen respuestas. La delegación oficial lo confronta. Sí, los principales sacerdotes, escribas y ancianos. El Sanedrín, el órgano de gobierno de 70 miembros. La máxima autoridad. Y preguntan, ¿con qué autoridad haces esto? Defendiendo su monopolio. Esperaban que dijera, soy el Mesías, para arrestarlo por blasfemia o sedición. Pero Jesús, como maestro del debate, responde con otra pregunta sobre el bautismo de Juan el Bautista. ¿Del cielo o de los hombres? Una trampa mortal. Si dicen del cielo, Jesús dirá, ¿por qué no le creyeron? Y dicen de los hombres. Las notas explican que temían a la multitud, porque todos consideraban a Juan un profeta verdadero. Podían causar un motín. Es como ver un debate político en vivo donde un candidato se da cuenta de que cualquier respuesta destruirá su carrera, así que opta por fingir amnesia total. Dicen, no sabemos. Esto plantea una pregunta importante sobre su integridad. Es la ironía suprema. La autoridad oficial se niega a reconocer a Dios porque valoran más su estatus social y político frente a la gente. Su ignorancia fingida expone su falta de sinceridad, y Jesús simplemente les dice que él tampoco les dirá su autoridad. Y las notas mencionan que esto sella el destino de Jesús. Presagia la conspiración en la sombra. Irónicamente, en pocos días será crucificado entre verdaderos ladrones, a diferencia de los que él expulsó. Es increíble la cantidad de capas de este texto antiguo. Y lo importante es que esto obliga a quienes nos escuchan a reflexionar. No es solo historia antigua. Totalmente. Nos hace preguntarnos, ¿estamos cultivando hojas, o sea, apariencias y rutinas, sin producir un fruto real de amor y justicia? ¿Tenemos mesas de cambistas en nuestras vidas que impiden que otros se acerquen a lo sagrado? Y para ampliar eso, dejo a nuestra audiencia con una idea para masticar. Si Jesús caminara físicamente hoy por nuestras instituciones o por nuestras rutinas diarias, observando nuestro fruto, ¿cuáles serían las mesas que él consideraría absolutamente necesario volcar? Una pregunta muy provocativa. Definitivamente algo para analizar por nuestra cuenta. Y bueno, agradezco profundamente a nuestra audiencia por acompañarnos a desempacar estas fuentes el día de hoy. Dios bendice a todos los oyentes.